Mi hermanastro tumbó la puerta de mi cuarto de una patada a las 3 de la mañana y gritó: «Quiero su cuarto y lo quiero ya». «¿El cuarto de quién?», alcancé a decir, medio dormido, mientras Logan se quedaba ahí parado, jadeando, con los puños cerrados. Tenía 17 y se había venido a vivir con nosotros hacía 6 meses, cuando mi papá se casó con su mamá, Sheila, pero jamás lo había visto ponerse así. Mi papá entró corriendo detrás de él, pálido del susto. «Logan, cálmate y regrésate a dormir». Logan lo empujó, se metió a mi cuarto y empezó a arrancar mis cosas de los estantes. «Esto debería ser mío, él no se lo merece». Aventó mis libros al piso y agarró mi laptop. Mi papá quiso quitársela, pero Logan era más grande y lo hizo a un lado. «Diles la verdad o la digo yo». A mi papá se le fue el color de la cara y en eso, Sheila apareció en el marco de la puerta con su bata temblando. «Logan, por favor, no hagas esto. Quedamos en esperar». «¿Esperar qué?», dije, ya sentado en la cama, confundido y con el corazón a mil, porque mi hermanastro estaba destrozando mi cuarto a las 3 de la mañana, en pleno martes. Ya me harté de esperar. Llevo 6 meses viéndolo vivir en lo que debería ser mío. Le metió una patada a mi silla del escritorio y se estrelló contra la pared. «Me lo prometiste cuando nos mudamos». Sheila ya estaba llorando. «Eso no fue lo que prometimos. Estás cambiándolo todo». Trató de tocarle el brazo, pero Logan se zafó de golpe. «Dijiste que, ya que estuviéramos instalados, las cosas iban a cambiar». Me clavó la mirada con un odio seco. «Dijiste que él era temporal». Se me heló el estómago. ¿Temporal? ¿Qué se suponía que significaba eso? Mi papá se puso en medio. «Nadie dijo eso. Logan, te sales de aquí ahorita». Logan soltó una risa que daba miedo, como si ya no estuviera en sus 5. «Le dijiste a mi mamá que me ibas a cumplir y que lo ibas a mandar a una escuela militar. Por eso acepté venirme». Sacó algo del bolsillo. «Tengo los correos». Agitó unos papeles en el aire. «Academia Militar Branson, empezando en enero». Mi mamá me reenvió todo. Se los arranqué y vi una cadena de correos entre mi papá y Sheila de hace 3 meses, hablando de mandarme lejos. ¿Me iban a mandar a una escuela militar? Mi papá ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Solo era una opción que platicamos. No se decidió nada. Logan le metió otra patada a mi cómoda. «Ya deja de mentir. Ya pagaste el depósito. $20,000. No reembolsables». Sacó su celular y me lo puso en la cara con un estado de cuenta. 15 de octubre, el mismo día que me dijiste que pronto me ibas a dar el cuarto más grande. Sheila ya estaba hecha pedazos, sollozando. Pensamos que era lo mejor para todos. Tú y Logan no se llevan. No nos llevábamos porque Logan había sido hostil desde el día 1, y ahora ya entendía por qué. Le habían prometido mi cuarto cuando yo ya no estuviera. ¿Lo mejor para todos? Soy alumno de puro 10. Nunca me he metido en problemas. Logan se rió otra vez. Ese es el problema. El perfectito de Matthew haciéndome quedar mal. Arrancó mis reconocimientos de la pared y los aventó al piso. Campeón estatal de ajedrez, cuadro de honor, Scout Águila. Uno tras otro se estrellaron contra el suelo. «Mi mamá dice que con que existas me haces ver como un fracasado». Por fin mi papá encontró la voz. «Nunca dijimos eso. Logan está inventando». Pero Sheila negó despacio, sin mirarlo. «No, Richard, tenemos que decir la verdad. Sí hablamos de que los logros de Matthew estaban afectando la autoestima de Logan». Luego me miró con una lástima que se sentía fingida. «Eres tan brillante que lo haces sentir menos». Logan se dejó caer en mi cama como si fuera suya. «¿Ya viste? Hasta ella lo admite. Me haces ver patético, así que te vas». Se estiró sobre mi colchón. «Este cuarto tiene el mejor closet y la ventana más grande. Aparte está más lejos del cuarto principal, así puedo jugar toda la noche». En eso sonó el celular de mi papá y frunció el ceño desconcertado. «¿Por qué te está marcando tu mamá a las 3 de la mañana?» Mi mamá vivía a 2 estados de distancia, pero de algún modo ya estaba metida en todo esto. Puso la llamada en altavoz. «Richard, ¿qué es esto de la escuela militar?» La voz de mi mamá venía hirviendo de coraje. «Matthew me acaba de mandar correos donde sale que lo inscribiste sin decirme». La cara de Logan pasó de sobradora a confundida. «¿Cómo es que ella ya lo sabe?» Levanté mi celular. Le reenvié todo en cuanto vi esos correos. Mi mamá siguió, sin bajar el tono. «Necesitas mi firma para cualquier cambio de escuela. Está en el convenio de custodia». Mi papá intentó justificarse. «Linda, solo estábamos viendo opciones». «¿Opciones? Pagaste $20,000. Eso no es ver, eso es decidir», lo cortó ella, y luego hizo una pausa. «Voy para allá ahorita con mi abogada. Llegamos como a las 9. Logan se levantó hecho una furia. «Eso no cambia nada. De todos modos me quedo con su cuarto cuando se vaya a la universidad. Pero yo ni siquiera estaba en último año. Me faltaban 2 años de prepa. Faltan 2 años». Logan se encogió de hombros. «Y me espero. Pero este cuarto al final es mío». Entonces Sheila soltó lo que lo explicó todo. «Fue idea mía», dijo entre lágrimas. «Logan me amenazó con regresarse con su papá si las cosas no cambiaban. No podía perder a mi hijo». Logan se bajó de mi cama tan rápido que casi se tropieza. «Me estás dejando como un chamaco manipulador». Se le puso la cara roja y volvió a apretar los puños. «Me prometiste que esto iba a pasar. Dijiste que Matthew era temporal y te creí». Sheila quiso acercarse, pero él se echó para atrás hacia la puerta. «Eso no es justo, Logan. Estábamos tratando de ayudar a todos». Logan ya ni escuchaba. ¿Ayudar a todos? O sea, ¿ayudarme a mí deshaciéndose de él? Admítelo, mamá. Todo este plan era para tenerme contento. Mi papá se metió entre los dos, intentando apagar el incendio. Queríamos que la familia se integrara. De eso se trataba. Yo no podía creer que todavía estuviera poniendo pretextos después de todo lo que acababa de pasar. «La abogada de mi mamá va a estar aquí en 6 horas. Se lo explican a ella». Logan se dio la vuelta y le soltó un puñetazo a la pared, justo junto al marco de mi puerta. Su mano atravesó el tablarroca y dejó un
un hoyo del tamaño de una toronja. Cayeron pedazos de yeso blanco sobre la alfombra y él sacudió la mano como si le ardiera. Mi papá se quedó ahí, viendo el hoyo, sin decir una palabra. Logan pasó junto a él, echando chispas, y en el pasillo se escuchó cómo azotó la puerta de su cuarto tan fuerte que hasta temblaron las paredes. Sheila lloraba peor, con las manos tapándose la cara. Todo esto está mal. Esto no tenía que pasar así. Mi papá intentó rodearla con el brazo, pero ella lo apartó. No me toques. Dijiste que esto iba a funcionar. Levanté mi laptop del piso, donde Logan la había aventado, y revisé que no estuviera rota. La pantalla tenía una grieta pequeña en una esquina, pero todavía prendía. Empecé a recoger del tiradero mis papeles importantes, incluyendo mi acta de nacimiento y mi tarjeta del seguro social que guardaba en el cajón del escritorio, y me temblaban las manos mientras juntaba todo lo que pudiera necesitar. Matthew, por favor, déjanos explicarte, dijo Richard, pero pasé junto a él sin siquiera voltearlo a ver. Me metí al baño y le eché llave. La cerradura estaba medio chafa, pero peor es nada. Me senté en el piso, con la espalda pegada a la puerta y la laptop sobre las piernas. Del otro lado se alcanzaba a oír a Richard y a Sheila discutiendo en voz baja, pero con ese tono filoso que corta. Esto es culpa tuya. Lo presionaste de más, soltó Richard. Sheila alzó la voz. ¿Mi culpa? Tú estuviste de acuerdo con todo. Tú firmaste los papeles. Sus voces se fueron alejando por el pasillo rumbo a su recámara. ¿Y ahora cómo le vamos a explicar esto a la abogada de Linda? Nos va a hacer pedazos en la corte. Sheila dijo algo que no alcancé a entender, y luego se oyó el azotón de la puerta de su cuarto. Saqué el celular y vi 3 mensajes de Josh preguntando por qué no me había conectado para nuestra sesión de juego de siempre. Le escribí todo lo que acababa de pasar desde que Logan tiró mi puerta a patadas. Josh contestó en menos de 1 minuto. No manches, amigo. Voy por ti ahorita. Le dije que no, que se esperara. Mi mamá va a llegar antes de las 9. Tengo que estar aquí para ver qué pasa. Josh respondió con un montón de emojis enojados. Tu jefe está bien mal. Avísame si necesitas algo. Dejé el celular en la orilla del lavabo y traté de imaginar qué iba a pasar cuando llegara mi mamá. El piso del baño estaba helado y durísimo, pero ni de chiste quería regresar a mi cuarto. Se oía movimiento por toda la casa. Richard y Sheila iban y venían, haciendo quién sabe qué. Como a las 5 de la mañana, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. Las pisadas de Richard bajaron a toda prisa por las escaleras y lo oí abrir. ¿Todo bien ahí adentro? Los gritos despertaron a media cuadra. Era el vecino de 2 casas abajo. Richard puso esa voz falsa, demasiado amable. Ah, disculpe, fue un desacuerdo familiar, nada más. Ya está todo en orden. El vecino no sonó nada convencido, pues se oyó bastante violento. Llamé a la policía hace como 3 horas, cuando escuché los golpes y todo el relajo. Se me fue el estómago al piso. La policía venía. Richard trató de quitárselo de encima con una risita. De verdad no era necesario, pero gracias por preocuparse. El vecino dijo algo más que no alcancé a oír y luego se cerró la puerta principal. Richard subió y tocó la puerta del baño. Matthew, ya viene la policía. Tienes que salir y no empeorar las cosas. No le contesté. Como 1 hora después, sonó otro toque en la puerta principal y enseguida se oyeron voces más serias. Policía, recibimos un reporte de un altercado en este domicilio. Richard los dejó pasar. Escuché a 2 oficiales hablando con él en la entrada. Necesitamos hablar con todos los que están en la casa, por separado. Destrabé la puerta del baño y salí. 2 oficiales estaban en el pasillo, viendo el hoyo en la pared que Logan había dejado de un puñetazo. Uno era alto, con el pelo ya canoso. El otro, más joven y moreno. ¿Tú eres Matthew?, preguntó el mayor. Asentí y los llevé a mi cuarto. Vieron la puerta colgando de las bisagras y mis cosas tiradas por todos lados. ¿Nos puedes decir qué pasó aquí? Les conté todo, desde que Logan tumbó la puerta a patadas a las 3 de la mañana. El oficial joven tomaba notas mientras yo hablaba. Se enojó porque mi papá me quería mandar a una escuela militar y se suponía que Logan se iba a quedar con mi cuarto. Los dos se miraron. ¿Dónde está Logan ahorita? Señalé hacia el pasillo. En su cuarto. Hizo ese hoyo en la pared cuando se fue. El oficial mayor sacó fotos con su celular. La puerta rota, el hoyo, mis libros regados y mis reconocimientos que Logan había aventado. Tenemos que hablar con Logan y con tus papás. Caminaron por el pasillo y tocaron la puerta de Logan. Lo oí abrir y empezar con esa calma fingida. Nada más fue una discusión normal entre hermanos. No pasó nada, pero los oficiales no se tragaron el cuento. Las discusiones normales no terminan con puertas a patadas y hoyos en la pared. Sacaron a Logan al pasillo. Ni siquiera quiso verme. El oficial joven le enseñó las fotos. Esto es daño a la propiedad y un altercado familiar. Vamos a levantar un reporte. Richard subió con la cara desencajada, muerto de miedo. Oficiales, por favor. Logan se equivocó, sí, pero si hacen esto oficial le van a arruinar el futuro. El próximo año va a solicitar ingreso a universidades. El oficial mayor negó con la cabeza. Eso no nos toca decidirlo a nosotros, señor. Nosotros documentamos lo que vemos y levantamos el reporte. Lo demás lo determina un juez. Lo miró con seriedad. Les recomendamos de verdad terapia familiar. Si nos vuelven a llamar por otro incidente violento, alguien va a terminar detenido, sin importar la edad. A Richard se le fue el color de la cara. Los oficiales terminaron de tomar declaraciones y se fueron como a las 7:30. Richard intentó hablar conmigo, pero me regresé al baño y volví a echar el seguro. Los escuché a él y a Sheila pelear otra vez. Ahora, ¿por qué le iban a decir al abogado de mi mamá? A las 8:30 se oyó un coche metiéndose a la cochera. Me asomé por la ventana del baño y vi a mi mamá bajarse del carro con una mujer en traje sastre, cargando un portafolio. Mi mamá se veía agotada de manejar toda la noche, pero traía la cara dura, firme, enojada.
asustada. Abrí la puerta del baño y bajé. En cuanto me vio, me jaló y me apretó en un abrazo. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Negué con la cabeza y me apretó más. La mujer que venía con ella dejó el portafolio y sacó una cámara. Soy Verónica Richards. Soy la abogada de tu mamá. Necesito documentarlo todo. Richard bajó las escaleras con Sheila detrás. Verónica empezó a tomar fotos antes de que Richard alcanzara a decir una sola palabra. El hoyo en la pared, mi puerta hecha trizas y todos los destrozos de mi cuarto. Tomaba notas en el celular mientras mi mamá no se despegaba de mí. Matthew, dime exactamente qué pasó. Volví a contar todo y Verónica fue registrando cada detalle. Cuando terminé, volteó a ver a Richard. Necesito ver toda la documentación de la escuela militar, cada papel, cada correo, cada comprobante. Richard se veía como si fuera a reclamar, pero Sheila le tocó el brazo. Dáselo, Richard. Ya ni al caso seguirlo escondiendo. Él fue a su oficina y regresó con una carpeta. Verónica extendió los documentos sobre la mesa del comedor y empezó a fotografiar hoja por hoja. Ahí estaban los formatos de inscripción de la Academia Militar Branson, con la firma de Richard al final. Estaba el comprobante de pago, $20,000, pagados el 15 de octubre. Y al final del formato de inscripción estaba la línea para la firma de ambos padres. Richard había firmado su nombre y además había firmado el de mi mamá sin su permiso. A mi mamá se le encendió la cara en cuanto lo vio. Señaló el formato de inscripción, donde las dos firmas aparecían una junto a la otra, y le dijo a Richard que eso era una falsificación y que, según el acuerdo de custodia, era totalmente ilegal. Richard dio un paso atrás y alegó que en realidad todavía no había falsificado nada porque los papeles no se habían enviado. Verónica revisó el montón y encontró una hoja de calendario donde se veía que la fecha límite era en 2 semanas. Eso significaba que Richard llevaba rato con la idea de falsificar la firma de mi mamá y mandar todo sin que ella se enterara. Alzó el calendario y le dijo a Richard que planear una falsificación era igual de grave que hacerla y que los jueces de lo familiar se toman este tipo de trampas muy en serio cuando deciden temas de custodia. A Richard le temblaban las manos mientras trataba de explicarse, que solo quería dejarlo listo por si acaso, si todos concluían que era la mejor opción. Mamá soltó una risa seca, nada alegre, y dijo que no había ni la más mínima posibilidad de que algún día aceptara mandarme a una escuela militar para que Logan se quedara con mi recámara. Verónica tomó más fotos, del calendario y del espacio de firmas a medio completar, mientras mamá me mantenía el brazo sobre los hombros. Sheila se secó las lágrimas y dijo que en algún momento pensaban sentarse conmigo para explicarme todas las increíbles oportunidades de la escuela militar. Habló de liderazgo y preparación para la universidad como si estuviera recitando un folleto. Mamá la cortó a la mitad. No iba a haber internado sin su consentimiento por escrito, y ese consentimiento no iba a existir. Verónica añadió que, para que Richard y Sheila intentaran mandarme a otro estado por la escuela, se necesitaban las firmas de los dos padres en documentos legales aceptando el cambio. Explicó que la sentencia de divorcio tenía cláusulas específicas sobre decisiones importantes que afectaran mi educación y mi lugar de residencia. Richard intentó salir con que la escuela militar no era técnicamente un cambio de residencia porque yo regresaría a casa en vacaciones. Verónica negó con la cabeza, sacó el celular y le enseñó el texto exacto del convenio de custodia, donde se definía como cambio de residencia cualquier escuela que implicara quedarse a dormir. Sheila se puso a llorar peor y dijo que solo querían lo mejor para todos en la familia. La voz de mamá se volvió bajita y helada cuando respondió que mandarme lejos para que Logan estuviera cómodo no era lo mejor para mí y que yo también era parte de esa familia. Logan volvió al cuarto con cara de sobrado, como si nada. Se recargó en la pared y dijo que todo ese rollo legal daba igual porque, de todas formas, yo me iba a ir a la universidad. Dijo que en 2 años yo ya no estaría y la recámara sería suya, pasara lo que pasara, sin importar lo que dijeran mamá o su abogada. Algo dentro de mí se tronó al oírlo hablar como si mi vida fuera un estorbo para su comodidad. Le dije que era un chamaco flojo y consentido, que culpaba a todos de sus propios fracasos. Se me subió la voz cuando le solté que justo por eso nunca iba a lograr nada que valiera la pena. Le dije que mis logros no tenían nada que ver con que él quedara mal. El que quedaba mal era él solito, por negarse a esforzarse y luego enojarse cuando a los demás les iba bien. La sonrisa de suficiencia se le quedó tiesa en la cara. Seguí, que podía quedarse con mi recámara, con mis premios y con todo lo demás, pero que eso no cambiaba el hecho de que el problema era él, no yo. Sheila soltó un gemido y me reclamó que yo no tenía derecho de hablarle así a su hijo, pero a mí ya me daba igual lo que ella pensara después de que ayudó a planear cómo deshacerse de mí. A Logan se le descompuso la cara y se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía como si lo hubiera golpeado, aunque solo fueron palabras. Se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo hacia su cuarto. Azotó la puerta tan fuerte que la casa entera vibró. Sheila me fulminó con la mirada, con un odio puro, y dijo que yo era una persona cruel, que disfrutaba hacer sentir menos a los demás. Mamá me apretó el hombro y le dijo a Sheila que yo tenía todo el derecho de defenderme después de que mi propio papá me traicionó. Verónica siguió escribiendo en su libreta como si estuviera levantando acta para el juez. No me miró con juicio ni con decepción, solo siguió anotando lo que pasaba. Richard se quedó ahí, mudo, porque ¿qué iba a decir después de todo lo que quedó al descubierto? Sheila se fue tras Logan por el pasillo, y la oí tratando de consolarlo del otro lado de la puerta. Mamá me jaló más cerquita y me susurró que no hice nada malo por decir la verdad. Verónica cerró la libreta y miró directo a Richard. Dijo que iba a presentar una solicitud de cambio de custodia de emergencia por su intento de moverme sin el consentimiento correspondiente. Añadió
admitió que el ambiente inseguro en la casa, provocado por la violencia de Logan, hacía que la situación fuera urgente. Richard se quedó blanco y preguntó qué significaba eso exactamente. Verónica explicó con esa calma de abogada que un cambio de custodia de emergencia podía terminar en que él perdiera la custodia por completo, no solo en que se frenara lo de la escuela militar. Dijo que el juez de lo familiar revisaría todo, el plan de la firma falsificada, la violencia y el hecho de que él puso las exigencias de su nueva esposa por encima de mi seguridad. Richard se dejó caer en el sillón con cara de náusea. Dijo que nunca quiso que las cosas se salieran de control, que pensó que estaba resolviendo un problema. Mamá respondió que el problema era que él eligió a Sheila y a Logan por encima de su propio hijo, y que ahora le tocaba enfrentar las consecuencias legales. Verónica sacó más papeles del portafolio y empezó a anotar fechas de vencimiento y plazos de presentación. Le dijo a Richard que lo más probable era que necesitara su propio abogado, porque esto iba a llegar al juzgado familiar quisiera cooperar o no. Durante las siguientes 2 horas, Verónica entrevistó a cada quien por separado mientras mamá y yo esperábamos en la sala. Primero se llevó a Sheila a la cocina, y yo alcanzaba a oír cómo se ponía a la defensiva al contestar. Luego, subió a hablar con Logan en su cuarto, y se quedó allá arriba casi media hora. Cuando bajó, traía la grabadora en la mano, y le dijo a mamá que había logrado que los dos admitieran cosas importantes en audio. Sheila confirmó que lo de la escuela militar fue idea suya desde el principio, y que presionó a Richard para que aceptara, y Logan admitió en la grabación que le prometieron mi recámara si yo me iba. Verónica dijo que con eso se estaba armando un caso muy sólido de algo que se llama alienación parental. Mamá preguntó qué seguía, y Verónica le explicó que llevaríamos toda esa evidencia al juzgado familiar para pedir un cambio de custodia inmediato. Con lo que Richard había hecho, era lo suficientemente grave como para que el juez muy probablemente le diera a mamá la custodia principal en ese mismo momento. Richard oyó todo desde el sillón y se tapó la cara con las manos. Sheila salió de la cocina y preguntó si podíamos hablarlo en privado, sin abogados, pero Verónica fue tajante. No, dijo que a partir de ahora todo se manejaría por la vía legal, porque Richard ya había dejado claro que no se le podía confiar ninguna decisión sobre mi bienestar. Mamá me dijo que subiera a empacar lo indispensable porque nos íbamos hoy mismo. Subí a mi cuarto, hecho pedazos por dentro, y empecé a aventar ropa a las maletas. Mamá subió a ayudarme y nos pusimos a sacar cosas del closet y de los cajones. Richard apareció en el marco de la puerta, mirándonos empacar. Dijo mi nombre casi en un susurro e intentó disculparse, pero yo ni lo volteé a ver ni le contesté. Mamá le advirtió que, de ahí en adelante, cualquier comunicación sería a través de Verónica y que se quitara de la puerta. Él no se movió, se quedó ahí, con cara de derrota, mientras metíamos mi vida en maletas. Agarré mi laptop y los trofeos del baúl que no estaban rotos. Mamá envolvió con cuidado mi medalla del campeonato estatal en una playera para que no se maltratara. Entre las dos llenamos 3 maletas y 4 cajas, con todo lo que no podía dejar. Richard seguía intentando hablar, pero mamá lo ignoró por completo. Me estaba cuidando como él debió haberlo hecho desde el principio. Cuando terminamos, bajamos todo y lo dejamos junto a la puerta principal. Verónica ya estaba ahí, con un montón de papeles en la mano. Se acercó a Richard, se los entregó y le dijo que eran documentos legales que le exigían presentarse en el juzgado familiar dentro de 2 semanas, a partir de hoy. Richard los tomó con las manos temblorosas. Verónica añadió que también presentaría una solicitud de orden de restricción para mantener a Logan lejos de mí hasta que se llevara a cabo la audiencia de custodia. Sheila volvió a romper en llanto y dijo que estábamos tratando a su hijo como si fuera un delincuente. Verónica respondió que Logan había causado daños a la propiedad y había creado un ambiente inseguro, así que sí, habría medidas de protección legal. Le dejó claro a Sheila que lo que hizo Logan tenía consecuencias, y una de ellas era mantenerse alejado de mí. Richard preguntó si de verdad hacía falta la orden de restricción. Mamá contestó que por supuesto que sí, que era necesaria después de que Logan destrozara mi cuarto con violencia a las 3 de la mañana. Verónica agregó que el reporte policial de esa mañana respaldaba la solicitud, y que lo más probable era que el juez la concediera. Sheila se dejó caer en una silla, sollozando por lo injusto que era todo para Logan. Le mandé mensaje a Josh para preguntarle si podía venir a ayudarnos a cargar el coche. Llegó 15 minutos después, y se quedó con los ojos bien abiertos al ver mis cosas amontonadas junto a la puerta. Nos ayudó a sacar cajas y maletas al coche de mamá, mientras acomodábamos todo en la cajuela. Josh me susurró que en la escuela todos se iban a enterar. Le dije que ya me daba igual, porque era mejor vivir con la verdad que seguir en una casa donde mi propio papá intentó deshacerse de mí. Josh dijo que lo entendía y que si necesitaba un lugar, podía quedarme en su casa cuando quisiera. Terminamos de cargar. Josh me dio un abrazo rápido y se regresó a su coche. Mamá le dio las gracias por la ayuda y él le dijo que le llamara si necesitaba lo que fuera. Richard y Sheila nos miraron desde el marco de la puerta mientras nos preparábamos para irnos. Ninguno de los dos intentó detenernos. Verónica guardó su portafolio en su coche y dijo que nos seguiría para asegurarse de que saliéramos bien. El regreso a casa de mamá fue de 3 horas por la autopista. Nos paramos en un restaurante de carretera a desayunar como a las 11 y nos sentamos en una mesa tipo booth junto a la ventana. Mamá pidió café y hotcakes. Yo, huevos con pan tostado. Ella estiró la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Dijo que me iba a quedar con ella de manera permanente si por ella fuera. Sentí un alivio enorme al saber que no tendría que volver a esa casa. Verónica se nos unió y pidió solo café. Extendió sus notas sobre la mesa y nos explicó qué iba a pasar en las próximas semanas. Dijo que, con lo que hizo Richard, teníamos un caso muy sólido
sólido para cambiar la custodia. El juez revisaría el plan con la firma falsificada, el ambiente inseguro y el hecho de que Richard había puesto a su nueva familia por encima de mis necesidades. Mamá preguntó por los tiempos y Verónica dijo que la audiencia de emergencia sería en 2 semanas. Con base en todo lo ocurrido, esperaba que el juez le otorgara a mamá la custodia principal de inmediato. Yo me terminé el desayuno mientras ellas hablaban de estrategia legal y por primera vez en meses sentí que alguien de verdad me estaba cuidando en lugar de querer deshacerse de mí. El departamento de mamá estaba en el tercer piso de un edificio cerca del centro y tuvimos que subir todo por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Ella no dejaba de disculparse por lo chico, pero a mí me daba igual. Se sentía seguro, de una manera en la que la casa de Richard no se había sentido desde que Logan se mudó. El cuarto de visitas era pequeño, apenas con espacio para una cama y una cómoda, pero mamá dijo que nos íbamos a acomodar. Lo primero que hizo fue colgar en la pared mi certificado del campeonato estatal de ajedrez y prometió que volveríamos por mis otros premios en cuanto se arreglara lo legal. Richard tendría que dejarnos recoger mis cosas o Verónica pediría que lo sancionaran por desacato y se metería en todavía más broncas con el juez. Desempaqué mi ropa mientras mamá tendía la cama con sábanas limpias que olían a detergente de lavanda. Dijo que ese ya era mi cuarto de verdad y que podía arreglarlo como yo quisiera. La ventana daba al estacionamiento, no al patio trasero al que estaba acostumbrado, pero podía ver el cielo y con eso me alcanzaba. Pedimos pizza para cenar y nos la comimos sentados en su sillón, viendo películas viejas a las que, la verdad, ninguna de las dos les puso mucha atención. El lunes por la mañana, antes de que empezaran las clases, llamé a la orientadora escolar y le expliqué que necesitaba transferirme de inmediato por una emergencia familiar. Amelia preguntó si estaba a salvo y le dije que sí, que ahora vivía con mi mamá y que no iba a volver a mi escuela anterior. Dijo que lo entendía y que iba a ayudar a que mis documentos se transfirieran rápido para que no me atrasara en mi penúltimo año. Pasamos como 20 minutos al teléfono revisando mi horario y prometió comunicarse con la orientadora de mi nueva escuela para coordinar todo. Me preguntó si necesitaba hablar de lo que pasó y le dije que quizá después, cuando se me bajara todo. Amelia dijo que su puerta iba a seguir abierta incluso después de mi cambio y que la llamara cuando quisiera. Ese día, como a mediodía, Richard empezó a estar marcándole al celular de mi mamá y ella dejó que todas las llamadas se fueran directo al buzón, tal como le indicó Verónica. Desde la barra de la cocina, mientras comíamos, yo veía cómo la pantalla se encendía una y otra vez. En un mensaje, Richard estaba fuera de sí, gritando que no podíamos simplemente llevarnos conmigo sin hablarlo antes. En otro, ya estaba llorando, diciendo que lo sentía y que, por favor, pudiéramos hablar como adultos. Mi mamá puso cada buzón en altavoz para que Verónica los oyera y luego los borró, ya que Verónica guardó copias como evidencia. Dijo que Richard no tenía ningún derecho de exigir nada después de lo que intentó hacer. A la hora de la cena me vibró el teléfono. Era un mensaje de texto de Sheila larguísimo, diciendo que yo había malinterpretado todo. Escribió que solo estaban tratando de ayudar a que Logan se sintiera incluido en la familia y que mandarme a una escuela militar no era para deshacerse de mí. Dijo que a Logan le pegaba la autoestima y que verme lograr cosas todos los días lo hacía sentirse peor consigo mismo. Remató con que, según ellos, darme nuevas oportunidades iba a ser mejor para todos y que yo estaba siendo egoísta por no entender su punto de vista. Le saqué captura a todo y se lo mandé a Verónica, que contestó de inmediato diciendo que eso era más prueba de que estaban poniendo los sentimientos de Logan por encima de mi bienestar real y de mis derechos legales. Verónica dijo que, básicamente, Sheila acababa de admitir por escrito que planeaban sacarme de mi casa para que Logan se sintiera mejor consigo mismo. Empecé en mi nueva escuela el miércoles. Era más grande que la anterior, con más alumnos llenando los pasillos. La capitana del equipo de ajedrez me encontró a la hora del lunch, después de que alguien le contó lo de mi campeonato estatal. Piper tenía el pelo corto y oscuro, y traía una sudadera con un caballo de ajedrez en el pecho. Me dijo que entrenaban todos los jueves después de clases, y que, de plano, tenía que unirme. Tener algo normal, algo que dependiera de lo que yo había logrado, me ayudó a sentir que mi mundo no se había hecho pedazos apenas 2 días antes. Piper me presentó al resto del equipo, y todos se veían emocionados de tener a alguien con experiencia en torneos. El jueves en la noche, Josh me mandó mensajes con capturas de pantalla de las publicaciones de Logan en redes. Logan escribió cosas crípticas sobre familiares falsos que te abandonan cuando se ponen difíciles las cosas. Publicó sobre la traición y sobre cómo hay gente que solo se preocupa por sí misma. Era clarísimo que estaba tratando de pintarse como la víctima. Josh dijo que en nuestra antigua escuela todos estaban hablando de lo que pasó y que la mayoría pensaba que Logan estaba mal de la cabeza por patear mi puerta a las 3 de la mañana. Le reenvié todas las capturas a Verónica y ella las agregó a su archivo, que ya era enorme, con pruebas de la conducta y la forma de pensar de Logan. Dijo que esas publicaciones mostraban su hostilidad constante y reforzaban nuestra solicitud de la orden de restricción. 2 días antes de la audiencia de custodia, el hermano de Richard le llamó a mi mamá para preguntar si podíamos arreglar esto en privado. Mi mamá lo puso en altavoz para que Verónica escuchara toda la conversación. Brock dijo que Richard la estaba pasando muy mal y que tal vez podíamos llegar a un acuerdo sin meter al tribunal. Verónica le contestó, firme, que lo que Richard había hecho requería intervención legal para protegerme. Dijo que falsificar firmas y planear mudar a un menor sin consentimiento no era algo que se pudiera platicar con un café. Brock se quedó callado un momento y luego admitió que Richard por fin le
le había dicho la verdad sobre por qué aceptó el plan de la escuela militar. Sheila le había puesto un ultimátum. O su nueva familia o yo. Dijo que Logan estaba miserable viviendo en la misma casa que yo y que algo tenía que cambiar, o ella se iba a ir, llevándose a Logan con ella. Richard prefirió mantener contenta a su esposa en lugar de proteger a su propio hijo. La cara de mi mamá se puso roja al escuchar eso y se soltó gritándole a Brock, reclamándole cómo Richard tiró a la basura nuestra relación por el adolescente inseguro de alguien más. Verónica tuvo que calmarla y recordarle que Brock, en realidad, estaba ayudando al admitir todo eso. Brock dijo que él le advirtió a Richard que el plan estaba mal, pero Richard no quiso escuchar porque le daba pánico perder a Sheila. La audiencia de custodia fue un martes por la mañana en el juzgado del condado, en el centro. Mi mamá y yo llegamos temprano y nos encontramos con Verónica en el vestíbulo. Richard llegó con un abogado bien trajeado, cargando un portafolio repleto de papeles. Richard ni siquiera quiso mirarme cuando pasamos uno junto al otro para irnos a lados opuestos de la sala. La jueza era una mujer de 50 y tantos, con el cabello canoso recogido hacia atrás, bien tirante. El abogado de Richard se levantó primero e intentó vender la idea de que la escuela militar sería buena para formar mi carácter. Dijo que a los jóvenes les hace bien la estructura y la disciplina, y que la Academia Militar Branson tenía una reputación excelente. Verónica se puso de pie y le desarmó el argumento con mi historial académico, que mostraba puros dieces en todas las materias avanzadas. Presentó mis logros deportivos, incluido atletismo varsity, y mi certificado de Eagle Scout. También mostró mi expediente disciplinario intachable. 0 reportes, 0 castigos, 0 suspensiones en toda mi vida escolar. Le preguntó a la jueza qué corrección de carácter necesitaba un estudiante que sobresalía en lo académico, aportaba a su comunidad y jamás se metía en problemas. El abogado de Richard no tuvo cómo responder bien a eso. La jueza llamó a Logan a testificar sobre lo que pasó a las 3 de la mañana. Logan llevaba pantalón khaki y camisa de botones, intentando verse formal, pero le temblaban las manos cuando se sentó en la silla de los testigos. Quiso hacerlo pasar como una discusión normal entre hermanos que se salió de control. Aseguró que solo quería hablar conmigo de cómo compartir mejor el cuarto y que todo se les fue de las manos. Entonces Verónica sacó el reporte policial, con fotos de mi puerta hecha pedazos, colgando de las bisagras. Mostró imágenes de mis cosas tiradas por todo el piso y del hoyo que Logan le metió a la pared de un puñetazo. Mostró fotos de mis reconocimientos rotos y de los muebles dañados. La jueza se veía claramente alterada al revisar las pruebas del berrinche de Logan. Mirándolo de frente, le preguntó si de verdad le parecía normal andar pateando puertas y destrozando cosas como si eso fuera una forma de hablar. Logan masculló que estaba frustrado y la jueza le exigió que hablara más fuerte. Aceptó que se le botó la canica, pero justificó que era porque siempre se ponían de tu lado. La jueza lo sostuvo con la mirada un momento, sin decir nada, y luego le indicó que podía retirarse. Después subió Sheila al estrado. Al apoyar las manos en la baranda de madera, le temblaban visiblemente. Verónica se puso de pie con una carpeta repleta de documentos y le pidió que explicara por qué, según ella, una escuela militar era la mejor opción para mí. Sheila dijo que solo quería ayudar a que su hijo no se sintiera menos al lado de alguien tan exitoso como yo. Habló de la autoestima de Logan, de lo mucho que le costaba y de cómo mis logros lo hacían sentirse como un fracasado. Verónica la dejó explayarse un par de minutos y luego le preguntó con calma si alguna vez se detuvo a pensar en cómo me afectaría a mí, en lo personal, que me mandaran lejos. Sheila se quedó callada y bajó la vista a sus manos. Terminó admitiendo que, la verdad, no lo había pensado porque estaba demasiado enfocada en arreglar a Logan. La jueza se inclinó hacia adelante y le soltó la pregunta sin rodeos. ¿Por qué los problemas de autoestima de Logan tenían que traducirse en que a mí me sacaran de mi casa y de mi escuela? Sheila no supo qué contestar y solo repitió que creía que así, todos, estaríamos mejor. La jueza insistió. ¿Cómo se supone que ayuda a alguien fuera de Logan a arrancar de su ambiente estable a un alumno de puro 10? Ahí Sheila se quebró, volvió a llorar y dijo que se había equivocado. Verónica entonces le mostró los correos en los que Sheila le decía a Richard que yo hacía que Logan se viera patético con solo existir. Sheila intentó justificarse con que solo estaba desahogándose, pero Verónica leyó en voz alta, palabra por palabra, para que todos escucharan. La sala se quedó helada al oír cómo Sheila me describía como un problema que había que resolver, no como un niño al que había que proteger. Después de ella subió Richard, y parecía que en 2 semanas le hubieran caído 10 años encima. Su abogado le pidió que diera su versión, pero Richard negó con la cabeza y dijo que quería decir toda la verdad. Contó que Sheila lo estuvo presionando durante meses por la infelicidad de Logan en nuestra casa. Todos los días le repetía que Logan estaba miserable, viviendo a mi sombra, y que algo tenía que cambiar. Richard aceptó que eligió lo más fácil, en lugar de enfrentar los problemas de conducta de Logan o ponerle límites a su nueva esposa. Dijo que le daba pavor perder a Sheila y pasar por otro divorcio, así que se tragó todo y siguió su plan. Verónica le preguntó si entendía que me había fallado como padre. A Richard se le quebró la voz y respondió que sí, que lo entendía perfectamente. Por primera vez en toda la audiencia me miró y me pidió perdón con lágrimas corriéndole por la cara. Dijo que había puesto su comodidad por encima de mi bienestar y que no había excusa. La jueza le preguntó por qué no habló con mi mamá sobre lo de la escuela militar antes de pagar el anticipo. Richard admitió que sabía que mi mamá jamás iba a aceptar, así que pensaba falsificar su firma y presentarlo como un hecho consumado. Según él, si lograba inscribirme, ya luego todos
todos lo aceptarían y seguirían con su vida. La jueza hizo una mueca de repulsión y le dijo que, de acuerdo con la ley estatal, eso era secuestro. Luego tomó un receso de 15 minutos para revisar pruebas y testimonios. Mi mamá me sostuvo la mano todo el tiempo y me susurró que todo iba a salir bien. Verónica se veía firme, pero yo tenía un nudo en el estómago esperando escuchar qué iba a pasar. Cuando la jueza regresó, fue directo al grano. Le otorgó a mi mamá la custodia principal de inmediato y a Richard solo le dejó visitas supervisadas hasta que completara terapia familiar. Richard se veía destrozado, pero no alegó ni intentó pelear la resolución. Sheila se levantó hecha una furia y soltó que la jueza no estaba siendo justa con las dificultades de Logan. La jueza le ordenó que se sentara y se callara, o la sacarían de la sala. Aún así, Sheila se fue rechinando de coraje y azotó la puerta al salir. La jueza agregó que las acciones de Richard demostraban que no era confiable para tomar decisiones pensando en mi bienestar. Dijo que intentar cambiar de lugar a un menor sin el consentimiento del otro padre era gravísimo y reflejaba un juicio pésimo. Ordenó que Richard cumpliera 6 meses de terapia antes de considerar cualquier modificación de custodia. Mi mamá me apretó la mano con fuerza y yo sentí que, por fin, se me quitaba un peso enorme de encima al saber que no tenía que volver a esa casa. Al terminar la audiencia, Verónica se llevó aparte al abogado de Richard en el pasillo. Yo alcancé a verlos por la puerta mientras hablaban como 20 minutos. Verónica regresó y nos dijo que había negociado la devolución del anticipo de $20,000 de la escuela militar. Richard aceptó que ese dinero se fuera a mi fondo universitario en vez de quedárselo o dárselo a Sheila. No arreglaba lo que hizo, ni de cerca, pero al menos era algo tangible que mostraba que estaba intentando enmendar. Mi mamá le dio las gracias a Verónica por todo y le extendió un cheque por sus honorarios. Verónica me dijo que fui muy valiente al defenderme y que debía sentirme orgulloso. En el estacionamiento, Richard intentó acercarse, pero mi mamá le dijo que, por orden del tribunal, cualquier comunicación futura tenía que ser a través de Verónica. Él asintió y se fue caminando, hecho pedazos. Me dio tantita lástima, como 2 segundos, y luego me acordé de que intentó mandarme a una escuela militar para que su hijastro se quedara con mi cuarto. El mes siguiente lo pasé en piloto automático, mientras me acomodaba a mi nueva rutina con mi mamá. Su departamento era más chico que la casa de Richard, pero se sentía seguro, tranquilo y estable. Me cambié a la prepa de la zona y la orientadora me ayudó a ponerme al corriente con todas mis materias. Mi mamá me inscribió a terapia con Amelia, que se especializaba en trauma familiar y en temas de adolescentes. Amelia tendría como 30 y tantos, el cabello oscuro y una voz serena que hacía más fácil hablar de cosas pesadas. La primera sesión se enfocó en procesar la traición sin dejar que me envenenara la capacidad de confiar en la gente. Me explicó que la debilidad de Richard no definía mi valor y que sus malas decisiones hablaban de sus fallas de carácter, no de mi valor como su hijo. Eso me ayudó a entender que yo no había hecho nada malo por ser bueno en ciertas cosas. Amelia también me enseñó técnicas para manejar la ansiedad y el coraje cuando me venía a la cabeza lo que Richard y Sheila hicieron. Me dijo que era completamente normal sentirse herido y enojado, pero que no debía permitir que esos sentimientos mandaran sobre mis relaciones futuras. Mamá fue a varias sesiones conmigo y hablamos de cómo volver a construir nuestra relación después de años de custodia compartida. Ella misma reconoció que debió pelear desde hace tiempo por la custodia principal, desde que se dio cuenta de que Richard empezó a poner por delante a su nueva familia y a dejarme a mí al final. Josh comenzó a venir los fines de semana y nos la pasábamos jugando videojuegos o yendo al cine, como si nada se hubiera roto entre nosotros. Un día me contó que suspendieron a Logan por agarrarse a golpes en la escuela. Al parecer, en la cafetería, un chavo hizo un comentario sobre que su mamá estaba tratando de deshacerse de su hermanastro y Logan le soltó un puñetazo. Según Josh, el enojo de Logan iba de mal en peor, ahora que su plan de quedarse con mi cuarto no le salió y por fin estaba enfrentando consecuencias por su conducta violenta. La escuela lo metió a un programa de manejo de ira, pero Josh decía que nomás se quedaba sentado, terco, sin participar. La neta, me dio tantita lástima porque su mundo se le estaba cayendo encima, pero luego me acordé de cuando pateó mi puerta a las 3 de la mañana y me destrozó mis cosas, y me quedó claro que hay gente que se busca sus propios problemas y todavía se indigna cuando le toca pagarla. Josh también me dijo que Richard tuvo que salirse de la casa grande y mudarse a un depa más chico porque ya no le alcanzaba sin los pagos de manutención de mamá. Sheila estaba que echaba chispas por el cambio y le cargaba toda la culpa a Richard por haber perdido el caso de custodia. Su matrimonio se estaba desmoronando a unos cuantos meses de haber hecho todo este desastre en mi vida. Richard empezó a mandar cartas al depa de mamá pidiendo perdón y preguntando si podíamos ir reconstruyendo nuestra relación poco a poco. La primera tenía 5 páginas enteras, repasando una por una sus metidas de pata y lo arrepentido que estaba. Mamá las leía primero y luego me dejaba decidir a mí si quería contestar y cuándo. Yo todavía no estaba listo, porque la confianza se tarda años en ganarse y él la tiró a la basura en una sola noche por el hijo de alguien más. Amelia me dijo que yo no le debía el perdón a Richard en ningún plazo y que me acercara solo cuando de verdad me naciera. También me advirtió que hay quienes se disculpan para sentirse mejor ellos, no para reparar nada. Guardé las cartas en una carpeta, pero casi no leí ninguna. Mamá me dijo que estaba bien y que si quería, hasta podía tirarlas. Una parte de mí quería leerlas para entender qué demonios le pasó por la cabeza, pero la parte más grande ya no tenía interés en sus pretextos. Los hechos pesan más que las palabras, y sus hechos me dejaron clarísimo en qué lugar estaba yo en su lista de prioridades. En mi nueva escuela
había un programa de ajedrez buenísimo y la capitana del equipo, Piper, me invitó a un torneo regional 2 meses después de que me cambié. Piper iba en su último año, traía el cabello oscuro y corto y había ganado el estatal 3 años seguidos. Se enteró de mis victorias anteriores y me quería en el equipo para la temporada de primavera. El torneo fue en un campus universitario como a 1 hora y mamá me llevó temprano el sábado. Gané mis primeras 3 partidas sin bronca y luego me tocó un rival pesadísimo en semifinales. La partida duró casi 2 horas hasta que por fin encontré una línea que me dejaba ganar. Cuando se definió, mamá aplaudió y festejó más fuerte que cualquiera en el salón. Y en ese momento entendí que aquí tenía todo lo que necesitaba, sin la casa de Richard ni su aprobación. Quedé en segundo lugar general y se sintió increíble, porque estaba saliendo adelante por mi cuenta en un ambiente nuevo. Piper me felicitó y dijo que el próximo año, seguro, entraba a Varsity. El trofeo se quedó en mi escritorio en el depa de mamá y cada vez que lo veía me daba orgullo no haber dejado que la traición de Richard me rompiera la seguridad. 3 meses después del cambio de custodia, Brock volvió a escribirle a mamá por mensaje. Dijo que Richard y Sheila se separaron porque ella lo culpó por haber perdido el caso. Según él, Richard por fin le puso un alto a sus manipulaciones después de meses de terapia, pero ya era demasiado tarde para arreglar lo nuestro. Brock contó que Richard estaba viviendo solo en un depa tipo estudio y yendo a terapia 3 veces por semana, y preguntó si había alguna posibilidad de que yo considerara hablar con él cuando terminara la convivencia supervisada. Mamá me enseñó el mensaje y le dije que todavía no estaba seguro. Luego Brock mandó otro diciendo que Richard entendía que quizá nunca recuperaría mi confianza, pero que quería la oportunidad de intentarlo. No contesté, necesitaba tiempo para digerirlo todo. Amelia me dijo que era sano tomarme mi tiempo y no correr a una reconciliación solo porque Richard, por fin, estaba haciendo el trabajo que debió haber hecho desde hace meses. Me recordó que un cambio real se demuestra con acciones constantes a lo largo del tiempo, no con unos meses de terapia ya que lo cacharon. Por fin la terapeuta familiar asignada por el tribunal agendó nuestra primera sesión para un martes en la tarde. Mamá me llevó al edificio de oficinas en el centro y se quedó esperando en el lobby mientras yo entraba. La terapeuta era una mujer como de 50 años, la doctora Smith, especializada en disputas de custodia y reconciliación familiar. Richard ya estaba ahí, sentado en una silla, viéndose nervioso. La doctora Smith explicó las reglas básicas: comunicarnos con respeto y darle a cada quien su espacio para hablar sin interrupciones. Le pidió a Richard que empezara diciendo por qué creía que estábamos ahí. Richard se la pasó llorando casi toda su explicación, mientras aceptaba todo lo que hizo mal. Habló de cómo eligió a Sheila por encima de mí y de que planeó mandarme lejos sin el consentimiento de mamá. Dijo, tal cual, que fue un cobarde, que tomó la salida fácil en vez de ser un papá de verdad. La doctora Smith le preguntó qué esperaba lograr con estas sesiones, y Richard respondió que quería demostrar que podía ser mejor, y tal vez recuperar aunque fuera un pedacito de mi confianza algún día. Yo me quedé escuchando sin ofrecer perdón, porque necesitaba que entendiera que hay traiciones que no se arreglan con lágrimas y disculpas. Entonces la doctora Smith se volteó hacia mí, y me preguntó qué necesitaba de Richard de aquí en adelante. Le dije que necesitaba acciones constantes con el paso del tiempo, no palabras bonitas ni emociones del momento, que si Richard quería cualquier tipo de relación conmigo, iba a tener que demostrar durante años con un comportamiento distinto que de verdad le importó. Richard asintió y dijo que entendía, que era justo. La sesión terminó con la doctora Smith programándonos citas semanales durante los siguientes 3 meses para trabajar la comunicación y empezar a reconstruir la confianza. Una semana después de que terminó la terapia ordenada por el juez, Logan me mandó un mensaje que no me esperaba. Estaba larguísimo y la neta, sonaba sincero, no como esas disculpas de compromiso que la gente escribe cuando la obligan. Admitió que había estado celoso de todo lo que yo había logrado desde que se mudó y que verme salir adelante lo hacía sentirse de la patada consigo mismo. Dijo que en terapia lo estaban ayudando a entender que intentar hundirme no lo iba a levantar a él y que sus broncas de enojo venían de su propia inseguridad, no de nada que yo le hubiera hecho. Me escribió que estaba trabajando en él, yendo a terapia 2 veces por semana y tratando de entender por qué necesitaba destruir a los demás para sentirse bien con su vida. La disculpa se sentía genuina, pero a mí ya no me movía nada, porque el daño había sido demasiado. Le saqué captura y se la enseñé a mi mamá. Lo leyó con calma y luego me preguntó qué quería hacer. Le dije que me daba gusto que Logan estuviera recibiendo ayuda, pero que no me interesaba tener ningún tipo de relación con él, ni ahora ni, probablemente, nunca. Ella asintió y me dijo que era totalmente válido, que yo no le debía perdonarlo solo porque hasta ahorita se le había prendido el foco de lo mal que se portó. Borré el mensaje sin contestar, porque Logan tenía que entender que una disculpa no borra lo que pasó y que hay puentes que, una vez quemados, ya no se reconstruyen. En la siguiente sesión, Amelia dijo que mi decisión de no engancharme con Logan era poner límites sanos y que demostraba que yo sí tenía claro lo que valía. 2 semanas después, Richard preguntó, por medio del coordinador de convivencias supervisadas, si yo consideraría hacer cenas mensuales cuando terminara su periodo supervisado, en 3 meses. El coordinador me lo comentó durante una de nuestras revisiones y dijo que Richard quería reconstruir nuestra relación poco a poco, si yo estaba dispuesta. Le contesté que necesitaba tiempo para pensarlo y hablarlo con mi mamá y con Amelia antes de decidir. Esa noche, en la cena, se lo planteé a mi mamá y ella escuchó con atención mientras le explicaba lo que Richard estaba pidiendo. Me dijo que la decisión era completamente mía y que me iba a apoyar hiciera lo que hiciera, ya fuera darle
darle una oportunidad o cortar por lo sano. Al día siguiente me vi con Amelia y platicamos cómo podrían ser esas cenas mensuales y qué límites tenía que poner. Me ayudó a entender que podía intentar reconstruir una relación con Richard sin obligarme a perdonarlo del todo, ni hacer como si no hubiera pasado nada. Después de una semana dándole vueltas, le dije al coordinador que aceptaría intentarlo de las cenas mensuales cuando terminara la convivencia supervisada. También dejé clarísimo, por su conducto, que recuperar la confianza iba a tomar años, no meses, y que Richard tendría que demostrar con hechos, de manera constante y con el tiempo, que de verdad le importaba. El coordinador me dijo que Richard lloró cuando escuchó mi respuesta y que prometió que entendía las condiciones. Mi primera boleta de la nueva escuela llegó en noviembre y todas mis calificaciones eran A, como siempre. Volví a entrar al cuadro de honor y se sintió increíble porque dejó clarísimo que eso de que la escuela militar era necesaria para mi desarrollo era una tontería. Me estaba yendo muy bien sin su casa, sin sus reglas y sin su nueva familia jalándome hacia abajo. Mi mamá recogió la boleta en la oficina y cuando llegó a la casa me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa de mí, de quién era y de quién me estaba convirtiendo. La llevó a enmarcar al centro, con un marco profesional y un borde dorado, y luego la colgó en la sala, justo arriba del sillón. Cada vez que pasaba y la veía, me daba una oleada de orgullo, porque me había demostrado que podía salir adelante donde fuera, siempre y cuando tuviera a gente que de verdad me respaldara. Piper me felicitó cuando vio mi nombre en la lista del cuadro de honor pegada afuera de la oficina principal, y dijo que yo estaba dejando bien al equipo de ajedrez. Los demás del equipo empezaron a pedirme tips para estudiar, y me di cuenta de que había armado toda una nueva comunidad de amigos que valoraban el esfuerzo y los logros, en vez de resentirlos. Un sábado por la tarde, en diciembre, Josh me habló con noticias sobre Richard que no me esperaba. Me dijo que Richard vendió la casa porque era demasiado grande y después de que Sheila se fue tras la separación, se le había quedado llena de recuerdos horribles. Al parecer, se mudó a un depa chiquito del otro lado de la ciudad y estaba trabajando en él yendo a terapia 3 veces por semana, no solo las 2 sesiones semanales que le había ordenado el tribunal. Josh dijo que Richard se veía distinto, más delgado y más avejentado, como si la culpa se lo estuviera comiendo por dentro. También mencionó que Richard preguntaba por mí a cada rato y que tenía una foto de nosotros, de antes de la boda, colgada en la pared del departamento. Yo escuché todo, pero no sentí gran cosa, porque que Richard la estuviera pasando mal no deshacía lo que me hizo. Que por fin estuviera haciendo el trabajo que debió haber hecho meses antes era un avance, sí, pero no borraba la traición ni arreglaba por arte de magia lo que se rompió entre nosotros. Le di las gracias a Josh por mantenerme al tanto y le dije que apreciaba que se mantuviera neutral en todo el drama familiar. Josh me dijo que siempre iba a ser mi amigo, pasara lo que pasara entre Richard y yo, y eso significó más para mí de lo que, seguramente, él se imaginaba. 6 meses después de que todo explotó aquella noche en mi cuarto, tuve mi primera cena con Richard en un restaurante del centro. Mi mamá me llevó y se quedó en el estacionamiento, leyendo un libro y esperando por si yo necesitaba irme antes. Entré y encontré a Richard ya sentado en una mesa esquinera, nervioso y más viejo de lo que yo recordaba. Se levantó cuando me vio y parecía que quería abrazarme, pero yo solo me deslicé en la banca frente a él. Los primeros 10 minutos fueron dolorosamente incómodos, los dos clavados en el menú, sacando plática de relleno de cosas que no importaban. Luego decidí dejar de actuar como si todo estuviera bien, y le dije a Richard, sin rodeos, cómo me pegó su traición, cómo me hizo pedazos la confianza y me puso a cuestionar cada recuerdo bonito que alguna vez tuvimos. Le expliqué que enterarme de que había planeado mandarme lejos sin siquiera hablar conmigo, primero me hizo sentir desechable, insignificante, como si yo fuera un estorbo del que necesitaba deshacerse. Richard escuchó sin interrumpirme, y vi cómo se le iban saliendo las lágrimas mientras yo hablaba. Cuando terminé, no puso excusas ni trató de restarle importancia al daño que había hecho. Nada más se quedó ahí, llorando y asintiendo. Dijo que había escuchado todo lo que le dije y que entendía por qué me sentía así. La cena se alargó 2 horas y para cuando acabó ya habíamos hablado de todo, del plan de la escuela militar, de su matrimonio fallido con Sheila y de la pelea por la custodia que lo cambió todo. Antes de irme del restaurante, Richard admitió que fue un cobarde, que se fue por la salida fácil en vez de proteger a su hijo cuando de verdad importaba. Dijo que sabía que quizá nunca recuperaría del todo mi confianza y que le tocaría cargar con eso el resto de su vida. Le dije que era cierto y que no iba a fingir lo contrario nada más para hacerlo sentir mejor. Le expliqué que estaba dispuesta a ver si de aquí en adelante podía hacerlo mejor, pero que lo nuestro nunca iba a volver a ser como antes de que él lo rompiera. Richard lo aceptó sin pelear y me dio las gracias por siquiera darle la oportunidad de intentarlo. Quedamos de vernos otra vez en un mes y ver a partir de ahí cómo iban las cosas. Cuando regresé al coche de mamá, me preguntó cómo me había ido y le dije que fue horrible y doloroso, pero tal vez necesario. Nos llevó a casa y en el camino nos paramos por un helado porque las dos necesitábamos algo dulce después de tanta pesadez. Mis sesiones con Amelia siguieron durante el invierno y ella me ayudó a ir desmenuzando capas de enojo que ni siquiera sabía que traía cargando. En una sesión especialmente dura, en enero, me solté a llorar y admití que, la verdad, era más feliz viviendo con mamá de tiempo completo que en todos esos años en la casa de Richard. Amelia me pidió que explorara ese sentimiento y ahí me cayó el 20. La estabilidad y el apoyo incondicional que me daba mamá era justo lo que había necesitado desde siempre. La casa de Richard ya se había ido volviendo tóxica
nunca, incluso antes de lo de la escuela militar, con las comparaciones constantes de Sheila entre Logan y yo, y esa tensión que se metía en cada cuarto. Amelia me ayudó a entender que reconocer que yo estaba mejor no me hacía mala persona, ni significaba que me alegrara de que todo se hubiera venido abajo. Me explicó que, a veces, las peores cosas que nos pasan nos terminan llevando a lugares mejores, a los que de otra forma nunca habríamos llegado. Empecé a pensar mi vida en términos de un antes y un después, con aquella confrontación de las 3 de la mañana, como la línea que separaba a quien yo era de quien apenas estaba empezando a ser. En febrero se transfirió un alumno nuevo a la escuela. Sus papás estaban en medio de un divorcio brutal, y Piper me preguntó si estaría dispuesta a hablar con él sobre cómo moverte en todo lo de la corte familiar. Me junté con el chavo, Philip, a la hora del lunch, y le conté todo lo que aprendí sobre cómo defenderte y conocer tus derechos cuando tus papás intentan decidir por ti sin tomarte en cuenta. Philip escuchó con atención y fue tomando notas en su celular mientras yo le explicaba cómo funcionan los acuerdos de custodia y qué pasa cuando uno de los padres se pasa por alto las órdenes del juez. Le di el nombre de la abogada de mamá, Verónica, y le expliqué que tener buena representación legal fue lo que marcó la diferencia en mi caso. En las semanas siguientes, terminé ayudando a otros 3 estudiantes cuyas familias se estaban desmoronando, y Piper dijo, la idea se me quedó grabada porque ayudar a otros chicos se sentía importante de una forma en la que mis torneos de ajedrez y mis logros en el cuadro de honor nunca se habían sentido. Se lo conté a mamá y se emocionó. Dijo que me veía perfecto como abogada, peleando por niños que necesitaran a alguien de su lado. Richard siguió apareciendo a nuestras cenas mensuales durante la primavera y poco a poco fue demostrando que hablaba en serio con eso de cambiar. Cada cena fue menos incómoda que la anterior y empezamos a tener conversaciones de verdad, no solo confesiones dolorosas y disculpas. Me platicó de sus avances en terapia y de lo que estaba descubriendo de sí mismo, y yo le compartí novedades de la escuela, del ajedrez y de mis nuevos amigos. Mantuve límites muy claros sobre lo que sí y lo que no iba a tolerar, dejando en claro que cualquier mentira o manipulación iba a cortar nuestra reconexión de inmediato. Richard respetó esos límites sin ponerse a la defensiva y aceptó que, ahora, nuestra relación existía bajo mis condiciones, no bajo las suyas. Mamá apoyó el nivel de relación con el que yo me sintiera cómoda y nunca me presionó para perdonar más rápido de lo que estaba lista. Dijo que sanar lleva su propio ritmo y que nadie tiene derecho a apurar ese proceso por conveniencia. Para abril, nuestras cenas ya se sentían menos como un trámite y más como intentos reales de reconstruir algo entre las ruinas de lo que habíamos perdido. Para el final del penúltimo año, yo estaba saliendo adelante de maneras que nunca me habría imaginado después de todo lo que pasó. Mis calificaciones se mantuvieron perfectas, con puro 10 en todas las materias, y volví al cuadro de honor, demostrándome que podía rifármela donde fuera. Gané 3 torneos más de ajedrez, incluida una competencia regional que me clasificó a las finales estatales. Mi círculo de amistades creció más allá de Josh e incluyó a Piper, a los demás del equipo de ajedrez y a los chavos a quienes había ayudado con sus broncas legales familiares. El departamento de mamá se sentía como hogar de una manera en que la casa de Richard nunca terminó de sentirse, estable, seguro y lleno de apoyo sin condiciones. Nunca tuve que vivir con el miedo de que me mandaran lejos ni de estar haciendo quedar mal a alguien solo por existir. La traición de Richard me enseñó que yo tenía la fuerza para defenderme, incluso cuando quienes debían cuidarme no hicieron su parte. Aprendí que la familia de verdad es la que te elige todos los días, no solo cuando le conviene, o cuando tenerte cerca no le complica la vida con otras relaciones. Descubrí que podía sobrevivir a que mi mundo se hiciera pedazos y salir más fuerte del otro lado. Y sobre todo, entendí que mi valor no depende de que los demás sepan verlo, y que nadie puede quitarme lo que construí con mi propio esfuerzo y mi determinación.